programa. Y pues mi inquietud es de que el gobierno que tenemos ahorita no les ha aumentado lo que es a la Policía Nacional Civil. Y a ellos, pues, como decimos, se lo lleva puerca en los trabajos, pues, y ahorita, pero ni siquiera la comida les están dando. Cada quien, si tiene dinero, come, y el que no, pues también. Gracias. Bueno, perfecto, muchas gracias. Buenos días. Bueno, licenciado, si es posible hacer algunas reflexiones en torno al planteamiento que ya hacían los amigos televidentes sobre la legislación que estamos analizando. Sí, me parece que hay una percepción clara en el tema de la intervención del ejército en la seguridad pública. O sea, la gente ve, digamos, con buenos ojos, como lo hacía la primera llamada, de que el ejército colabore en labores de seguridad pública y de patrullaje en zonas rurales. Sin embargo, la tercera llamada indica, digamos, un poco una circunstancia que debemos tomar en cuenta. El desarrollo de la Policía Nacional Civil quizás todavía no es el suficiente como para lograr dar una cobertura a nivel nacional, pero paradójicamente lo que hemos venido diciendo es que en la medida que la Policía Nacional Civil ha venido creciendo en el transcurso del tiempo, a partir de 1993, a la par han venido creciendo los grupos de tarea conjunta, lo cual parecería contradictorio, porque la idea de los grupos de tarea conjunta era suplir temporalmente una necesidad de cobertura territorial. Ahora, en el mecanismo operativo de la creación de grupos de tarea conjunta, recuerdo que está siempre, se supone, al mando de una unidad, por ejemplo, de 3, 5 efectivos militares, un agente de la Policía Nacional Civil, es decir, los miembros del grupo de tarea conjunta, que dependen de las Fuerzas Armadas, estarían en coordinación en todo caso o siendo conducidos por un agente de la Policía Nacional Civil. Efectivamente. O sea, se trata de un concepto diferente. Digo, el problema de los grupos de tarea conjunta es que, digo, no es que estén bajo la coordinación de un policía o que actúen autónomamente. El problema es que el GTC intenta suplir cuantitativamente una cobertura territorial que la Policía Nacional debería de tener. La tercera llamada indica que no se le da el apoyo necesario a la Policía Nacional Civil para suplir, digamos, algunas necesidades básicas de los agentes. Bueno, también es sensible, pues, que también hay una falta de cobertura territorial que, digamos, ese problema puede ir por ahí, pues, a esa falta de atención, sea presupuestaria, incluso una desatención de tipo administrativo, que esté dando paso a esta debilidad de cobertura a nivel nacional y que sigue siendo una justificación para utilizar los grupos de tarea conjunta. Y como lo decíamos, esto es como la antesala de estas justificaciones de la Fuerza Armada para tareas de seguridad interna, como sería la seguridad pública. Y me gustaría aclarar una de las cosas que hacía el caballero que llamó, que decía que él estaba de acuerdo en mantener una división muy clara entre las funciones de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, pero él confundía un poco el término, hablaba de seguridad nacional. La competencia que le asigna la Constitución a la Fuerza Armada es la defensa nacional, en primer lugar. Y en segundo lugar, esta se ejerce, digamos, en la defensa del territorio y la soberanía. No tiene mayores competencias en el ámbito interno. Digamos, para la seguridad interna o para la defensa a nivel interno, para eso se cuenta con un organismo de inteligencia, que no es quizás, no está constituido de la manera mejor, pero digamos es con lo que cuenta el Estado salvadoreño. Bien, vamos a ir nuevamente a una llamada telefónica un televidente que nos espera en línea. Muchas gracias por la espera y disculpas. Adelante, le escuchamos. Gracias, William. Primero felicitarlos por tan buen programa, pero quería decirle, lástima que el doctor Zamora ya se fue del lugar. Él conoce por experiencia, por su edad, un montón de cosas, claro, a las cuales también hay que hacer mención. El señor del que está en la microonda yo lo veo bastante alarmista por el sentido este. Están queriendo poner a la Fuerza Armada, a la institución armada, como lo que era antes. Recordemos que después de los tratados ha sido la institución que ha cumplido en mejor forma los llamados acuerdos de paz. Bien, dejemos eso. Esta vez, la razón por la que quieren que la Fuerza Armada apoye, o en su defensa nacional, apoye todas las actividades del país, se debe a que veamos la realidad, no nos concretemos únicamente a ver lo que sucede en la capital, veamos el campo, veamos el agro, veamos los pueblos pequeñitos. La policía no es capaz, no por tal vez por su entrenamiento o por sus medios, sino que
por la cantidad de delincuencia que existe, pero ellos no cubren ni la mitad del territorio nacional en tanta fechoría, tanta delincuencia. Por eso se dio en tomar la ayuda de la institución armada, de la Fuerza Armada, llamémosle así, con todos sus medios, aéreos, marítimos y todo, inclusive hasta para el narcotráfico, por un montón de cosas que no es competencia de ellos, pero en vista de que no hay capacidad para controlar ni contrarrestar estos fenómenos, se toma en cuenta ellos. No estemos pensando que vienen por venir a tomar el poder. Yo diría, si hicieran alguna encuesta con el público, con todo el mundo, que qué prefieren tener, militares en el poder o políticos, yo les dejo las dudas. Gracias, William. Bueno, muchas gracias a usted por su participación. Licenciada Maya, si es posible responder un poco al planteamiento del amigo televidente. Por supuesto. Una de las cosas que señalamos en el transcurso de la entrevista es que en general se está haciendo una apuesta muy fuerte por el aspecto represivo, digamos. Esta opinión del ciudadano que acaba de llamar indica que debe considerarse la intervención de la Fuerza Armada frente a la necesidad de cubrir, digamos, tanto territorialmente como cuantitativamente la frente de la delincuencia. Digamos, esta es una preocupación, me parece, de muchísimos salvadoreños, y es comprensible frente a la afectación cotidiana que sufren por la violencia, por la delincuencia. Pero hay que decir una cosa, no podemos seguir apostándole a estas vías de tipo coercitivo, digamos. No podemos dejarle a la Policía Nacional Civil, ni siquiera a la intervención de la Fuerza Armada, la resolución del problema de la delincuencia. La delincuencia tiene otras causales, tiene otros factores que la favorecen y que deben ser tratados. Sin embargo, solamente se está haciendo una apuesta desde el punto de vista coercitivo, digamos, a partir de la aplicación de la ley penal. Se está favoreciendo, digamos, la capacidad de la Policía Nacional Civil en ese sentido, y entiendo que la lógica del ciudadano que llama es decir, bueno, la Fuerza Armada podría colaborar mucho en este sentido, pero más que combatir el problema por ese lado, es más bien tratar de prevenirlo. Y yo creo que la Fuerza Armada, tanto en el aspecto represivo como preventivo, tiene poco o nada que hacer. En ese sentido, yo creo que debemos seguir teniendo claro que la Fuerza Armada tiene una misión muy específica, como lo indicaba el doctor Zamora, también por la capacidad de afectación que tiene de ciertas circunstancias sociales o políticas, debe estar sumamente controlada. Y yo creo que efectivamente la Fuerza Armada ha sido evaluada como una de las instituciones que mejor ha cumplido los acuerdos de paz, porque se ha limitado a hacer su trabajo. Su trabajo es la defensa del territorio de la soberanía nacional. Salvo la intervención en los grupos de tarea conjunta, la Fuerza Armada se ha mantenido, digamos, fuera del ámbito político y social de este país, digamos, lo cual se evalúa positivamente. Bueno, perfecto, vamos a hacer un corte y regresamos después con otro enlace vía microonda con el doctor Uribe para que continuar explorando siempre sobre esta temática que tenemos en discusión. Ya volvemos. Vamos a enlazar entonces con el doctor Uribe nuevamente para conversar siempre sobre el punto. Doctor, no hemos analizado todavía, y me gustaría que lo pusiéramos en perspectiva, el tema de cómo se está vinculando o cuál es la relación, si la hay o no la hay, de esta nueva normativa que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa respecto a convenios o tratados internacionales, y me refiero específicamente cómo se puede contextualizar esta legislación en el marco del Tratado de Seguridad Democrática en Centroamérica. Sí, precisamente en este momento yo estoy como responsable de un estudio a nivel regional sobre el Tratado Marco de Seguridad Democrática. Hemos estado estudiando casi todo este año esa problemática del Tratado Marco de Seguridad Democrática, y recientemente tuvimos un evento, un taller, hace exactamente una semana, en el que discutimos con una serie de sectores civiles y también militares sobre la problemática del Tratado Marco. El Salvador es firmante del Tratado Marco de Seguridad Democrática en el 95. Todos los países centroamericanos son firmantes de este tratado. Este tratado también fue ratificado por 4 países centroamericanos, menos Costa Rica y Panamá. Nuestros parlamentos, el caso de El Salvador, Guatemala
Nicaragua y Honduras ratificaron este tratado. O sea, yo no soy abogado, pero se reconoce entonces que es ley de la República. La Fuerza Armada tiene participación en la Comisión de Seguridad que forma parte del Tratado Marco de Seguridad Democrática. Y yo creo de que este tratado es de suma importancia tenerlo en consideración, ¿verdad? De tal manera de que sirva realmente este tratado para el proceso de integración centroamericano en el cual estamos inmersos todos. ¿Cuál es la razón que argumenta Costa Rica para no ratificar el Tratado Marco de Seguridad Democrática? La razón que argumenta Costa Rica y Panamá es que el tratado no establece una línea divisoria muy precisa entre lo que es seguridad interna y lo que es seguridad externa, dando entonces lugar a que los aparatos militares de nuestros países tengan injerencia en la problemática de la seguridad interna. Ese es el argumento fundamental. Por supuesto que Costa Rica habla también de gastos militares que deberían de ser orientados a políticas sociales, etcétera, etcétera. Pero el argumento de fondo es ese. De tal manera de que toda la visión de seguridad, ¿verdad? Toda la visión de seguridad democrática tampoco aparece como retomada en esta ley de la defensa nacional. De tal manera de que por eso creemos de que siendo la Fuerza Armada parte del proceso de la Comisión de Seguridad que le da seguimiento al Tratado Marco de Seguridad Democrática, debería haberse retomado toda esta filosofía y toda esta visión de la seguridad democrática para proponer una nueva ley de defensa de seguridad democrática. Incluso en la ley se dice de que es necesario respetar todos los tratados internacionales, ¿verdad? Pero este tratado regional, parte del proceso de integración centroamericano, también nos señala la necesidad de excluir a la Fuerza Armada de las tareas de seguridad interna, que es donde se le pone mucho acento en esta nueva ley de defensa nacional, ¿verdad? Yo quiero decir de que, como decía el amigo que llamó por teléfono, yo sí estoy bastante alarmado por este problema, es decir, pero claro, es decir, si nos causa alarma es porque nos preocupa cómo marcha nuestro proceso de democratización a nivel nacional y a nivel regional. Para un analista autoritario o que quisiera volver a formas dictatoriales o digamos autoritarias, totalitarias, obviamente esto no causa preocupación ni alarma, pero sí hay preocupación desde el punto de vista que señalaba yo al principio, que lo que estamos haciendo es queriendo construir un proceso democrático. Yo creo que esta ley incluso va en contra de los mismos intereses de la Fuerza Armada de nuestro país. Por lo que yo puedo conocer a amigos oficiales superiores y subalternos de la Fuerza Armada, pudiera yo señalar la hipótesis que no estarían de acuerdo con los términos de esta nueva ley para la defensa nacional, precisamente porque lo lleva de nuevo a cometer el error del pasado, que fue, por un lado, imbuirse en tareas de seguridad pública y segundo, apoyar una visión de sectores tradicionales en nuestro país, porque la ley, hay que decirlo, solamente fue aprobada por 3 partidos, ¿verdad?, que no son propiamente, digamos, democráticos. Cuando una ley como esta, una política de defensa como esta, debería de contar con la amplísima mayoría de la Asamblea Legislativa, producto de un proceso de participación democrática. Aquí tengo yo un libro que se llama Libro de Defensa de la Defensa Nacional de Chile. Este es un producto de un trabajo muy intenso que hicieron en Chile para producir un documento sobre la defensa nacional en Chile, y que participaron Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Una cuestión como esta es la que estamos precisamente queriendo hacer, no solamente en El Salvador, sino que en la región centroamericana.
porque sería como muy interesante contar con la participación de universidades de nuestro país, la Universidad Nacional de El Salvador, algunas universidades de prestigio como la Universidad Católica, que se imbuyan en el proceso de discusión de nuestra concepción de defensa nacional y de seguridad nacional y de seguridad democrática, que luego convoque en una suerte de documento que contribuya a que nuestra gente, nuestros ciudadanos tengan una cultura de la defensa nacional. Pero con una ley como esta, que prácticamente de nuevo se nos impone sin un proceso de consulta serio y productivo, realmente pues lo que podemos encontrar es de que haya un rechazo para este tipo de legislación. Bueno, muchas gracias, doctor Uribe, por acompañarnos vía microondas. Licenciado Amaya, de acuerdo a las consideraciones de que El Salvador es suscriptor del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, se supone que esto es ley de la República, y es que de acuerdo a la sección tercera de los tratados de la Constitución, el artículo 144, los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen ley de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. Sostiene que la ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. O sea, estamos hablando de que este tratado marco de seguridad democrática en Centroamérica debe entenderse como una ley que está sobre nuestras normativas. Efectivamente, la Constitución establece digamos, como un escalafón de leyes en el cual la legislación que proviene a partir de acuerdos internacionales, los tratados, los convenios, son objeto de una ratificación por parte de la Asamblea Legislativa, y la cual pasan a ocupar un estatus, digamos, superior al de la ley que es producida por la misma Asamblea Legislativa. Esa fue la intención, digamos, que se encuentra reflejada en el informe de la exposición de motivos de la Constitución de 1983. En este sentido, nosotros ya también habíamos advertido esta contradicción de la Ley de Defensa Nacional que discutimos hoy con el Tratado Marco de Seguridad Democrática. El Tratado Marco trata de establecer en la región esta separación entre seguridad interna y seguridad externa, o sea, las labores de defensa nacional con las otras labores asignadas a la policía y a los organismos de inteligencia. Y por otro lado también pretende este tratado mantener un equilibrio de fuerzas entre las diferentes instituciones militares de la región. Cuando un país toma una decisión de ampliar las facultades de intervención de su Fuerza Armada, y en consecuencia esto implica también a futuro una mayor inversión en gasto militar, porque el papel de esa institución va a ser superior, eso significa un aspecto que debe ser tomado en cuenta por la región, en tanto rompe con el equilibrio de fuerzas militares que supuestamente debe ser tratado en la Comisión Centroamericana de Seguridad. Nosotros vemos pues que eso puede ocasionar puede ser en algún momento fuente de discusiones en el proceso de integración centroamericana, en tanto que El Salvador ha tomado la decisión de, lejos de mantener su Fuerza Armada en el nivel en que se encuentra, sino fortalecerla y ampliar sus facultades de intervención, lo cual estaría siendo desigual con los pasos que se están dando en otros países. Tengo en mis manos un mensaje de Víctor enviado por un televidente, lo de dar lectura para que si es posible hacer una última reflexión debido al tiempo. Dice: desde luego que ninguna ley en consulta puede suscribirse plenamente aunque favorezca al ejército, que es brazo armado del pueblo y no una rémora a la que a pesar de todo hay que mantener. Pero yo no le temería, dice el televidente, al retorno de los militares, porque ellos no son ni esclavos ni ciudadanos de segunda categoría, sino gente especializada a la que pagamos para arriesgar sus vidas por la comunidad en tiempos de crisis. Tal vez, dice el ciudadano, lo que molesta al doctor Zamora y a toda la izquierda ilustrada es que en su momento no pudieron derrotar a nuestro ejército, pero en todo caso hay que entender que son una arma especializada, no pueden convertirse en la columna vertebral del Estado. En lo que convengo, sostiene, con la izquierda tecnócrata o no, es que dicha ley debe ser realizada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Ministerio de Defensa, el Alto Estado Mayor Conjunto y las 3 sociedades de veteranos que existen como mínimo, a fin de ver que nuestra institución armada no se vea comprometida en futuros conflictos nacionales que ya se perfilan y en los cuales no tenemos vela en este entierro, a menos que nuestra Fuerza Armada, dice,
fuera pagada y total y permanentemente equipada por el sistema de defensa continental para participar en ellos. Por lo demás, dice, los ejércitos no están diseñados para ser democráticos, ni es importante que lo sean, y hasta estorban en la democracia en un ejército. Los regimientos y las divisiones deben ser jerárquicos, autoritarios, disciplinados, rápidos y verticalistas, no democráticos. Lo único que puede exigirse, sostiene, a un ejército es que sea obediente al poder civil, sea este democrático o no. Lo firma un veterano atento. Tal vez es posible una reflexión última en torno a esta señalamiento. Bueno, que en primer lugar las consideraciones sobre esta ley no son consideraciones sobre la Fuerza Armada. Eso deberíamos de aclararlo. Por el contrario, nosotros reconocemos pues la necesidad de una Fuerza Armada sometida al poder civil, de una Fuerza Armada con una doctrina de derechos humanos, y también, debemos decirlo, bueno, repetir lo que hemos dicho: la Fuerza Armada se le reconoce su valor por haber cumplido los acuerdos de paz de la manera que lo hizo. Ahora, eso no implica que decisiones políticas ajenas a la misma Fuerza Armada quizás la lleven a implicarse en problemas en los cuales no está llamada ni constitucionalmente ni funcionalmente a meterse. Eso es, digamos, uno de lo que nosotros estamos señalando, que no podemos esperar volver al pasado y convertir a la Fuerza Armada como un eje transversal de la vida nacional. El señor dice, efectivamente no puede ser, pero de que tiene que ser un cuerpo especializado, profesional, respetuoso de los derechos humanos, de la autoridad civil, perfectamente. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, licenciado Amaya, no queda más que agradecerle por su participación acá en nuestros estudios sobre este tema importante. De igual manera también queremos agradecer al doctor Rubén Zamora, que estuvo con nosotros hasta las 7:20 de la mañana de este martes. También agradecemos al doctor Antonio Martínez Uribe, sociólogo y politólogo, consultor independiente en temas sobre desarrollo.